Una gran persona. Ella es Gloria dos Santos, socia y directora ejecutiva del grupo Pharma Arte para Paraguay y Bolivia. La invitamos a subir al escenario y contarnos más sobre este caso de éxito, Pharma Arte, del emprendimiento a la empresa multinacional. En el 2005 fui invitada a ser parte de un proyecto, no solamente a ser parte de un proyecto, sino a liderar este proyecto. La idea de este nuevo emprendimiento tenía que contar con un agregado de valor que era huir más de lo mismo para no contracturar el mercado. Basada en la experiencia que tenía ya en este rubro, y el conocimiento del mercado, en ese momento me decanté por la posibilidad de, al rubro principal, farmacias de magistrales, agregar un rubro poco explotado en el Paraguay, que era una farmacia de homeopatía. En ese momento la homeopatía, como la madre de las medicinas alternativas, tenía mucho auge en Europa, en Brasil, en la Argentina también, pero muy poco explotado en Paraguay. Con ese conocimiento del mercado pensamos que habíamos tenido la panacea, que lo habíamos logrado. Nos dispusimos a preparar este proyecto y en el primer día que recibimos la visita de la Vigilancia Sanitaria, que es el organismo encargado de poder habilitar este tipo de rubros, la gente de Vigilancia Sanitaria conoce nuestro emprendimiento y dice: ¡wow! Esto es hermoso, estos laboratorios son de primera. Creo que llenan todo el checklist y probablemente el lunes van a poder comenzar a trabajar. Pero, este laboratorio de homeopatía que tienen acá, que también es muy lindo, no lo pueden habilitar. No lo podemos habilitar, pero si sabemos que hay homeopatía que se vende en el mercado informal. No, lastimosamente, este laboratorio no lo pueden habilitar, porque no hay un marco legal en el Paraguay que respalde este tipo de actividades y este tipo de fabricación de productos. Y en ese momento, y con la emocionalidad de un emprendedor, estábamos frente a dos caminos. El primero de ellos era aceptar este primer revés y decir: simplemente nos acostumbramos a ser una empresa chica, competimos en el mercado que ya existe, peleamos por esa torta de mercado que ya está y nos conformamos con ser una empresa pequeña. O tomar el otro camino, que era ser fiel a nuestra idea original y poder encontrarle un agregado de valor que verdaderamente significa un diferencial en el mercado. Nos decantamos por la segunda, por supuesto. Y en ese momento, y con el equipo que me ayudaba a pensar en aquel entonces, nos trazamos un plan. ¿Cómo vamos a llegar a este objetivo? ¿Cómo vamos a encontrar este diferencial? ¿Qué tenemos que hacer? Y teníamos dos opciones. La primera era hacer una lista de todo lo que sí podíamos hacer. Y la segunda era hacer una lista de lo que no podíamos hacer con esa estructura. Por supuesto que la lista de lo que no podíamos hacer era mucho más larga de la lista de lo que podíamos hacer. Nos decantamos una vez más por la lista de lo que no podíamos hacer, porque sabíamos que si cambiamos las realidades y analizamos esto que no podíamos hacer, tendríamos más chance de llegar a ese objetivo, que era encontrar ese agregado de valor. Y la lista era extensa, pero voy a tomar solamente algunos ejemplos. Uno de los elementos o uno de los tópicos o ítems que decía: no pueden hacer medicamentos en la misma dosis, en la misma presentación que existe en la industria. Y es lógico, ¿para qué haríamos algo que ya está en la industria?
Entonces, con este listado y con estas preguntas, nos dirigimos nuevamente a Vigilancia Sanitaria del Departamento de Inspecciones. Y fue ahí donde empezamos a hacer la siguiente pregunta. ¿No podemos hacer esto? No. ¿No podemos hacer esto? No. Ok. Pero si tenemos una paciente celíaca que necesita esa medicación y que necesita cápsulas libres de gluten, ¿podemos hacer presentaciones similares, en dosis similares a las ya existentes? Sí. Claro que sí. Ahí pueden. Y si tenemos una paciente vegana que necesita una medicación absolutamente libre de componentes animales y que nosotros le podamos garantizar que esto no tiene componentes animales, ¿podemos hacer en cápsulas veganas? Sí, podemos hacer en cápsulas veganas. Y si tenemos un niño que necesita tener una medicación especial y no está pudiendo tomar esta medicación especial porque el sabor del jarabe es verdaderamente terrible y necesita un tratamiento crónico, ¿le puedo hacer este medicamento en un jarabe de chocolate? ¿O en un jarabe de uva? ¿O algo que enmascare mucho mejor el jarabe, el principio activo que tiene que consumir este niño? Y sí, la respuesta era sí. Nos habíamos dado cuenta en ese momento que habíamos generado un mundo de posibilidades. Y esto me lleva a la primera lámina. Ninguna idea nace perfecta. Es más, probablemente una idea perfecta es el resultado de muchas malas ideas, hasta que podamos llegar realmente a esto que nos define y queremos hacer. Una idea es sometida a un montón de pasos y en ese momento tenemos este blanco de decir hacia dónde voy. Y nosotros ya estábamos enfrente a la solución, a la cuasi solución de nuestros problemas. Esta idea que acabamos de tener, ¿se puede aplicar? Sí, se puede aplicar. ¿Tenemos cómo aplicarla? No lo sé. Esto me lleva al siguiente punto, que era recursos. ¿Con qué recursos cuento para materializar esta idea? Cuento con recursos técnicos, cuento con recursos humanos, cuento con recursos emocionales que estoy dispuesta a dejar por dar curso a esta idea. Y ahí nos damos cuenta que esta idea, que nació originalmente imperfecta, nos lleva ya a un momento de consolidación. Es muy importante que en el momento de encarar un desafío tengamos la posibilidad de estimar recursos. ¿Y cómo estimar recursos o qué es estimar recursos? Ya tengo la plata, ya tengo el equipo, ya tengo la gente. Y en realidad es donde pongo esos recursos. Y ahí nos fuimos a la idea original. Nuestro plan comenzó con una idea. Y en el medio metimos una idea no menos ambiciosa. Y en ese momento la pregunta es, ¿en qué gasto o en qué invierto mis recursos? Que no son muchos para un emprendedor. Es más, hay que saber utilizarlos casi quirúrgicamente. Y esto me lleva al siguiente punto que quiero compartir con ustedes, que nos ha servido a nosotros, que me ha servido a mí, que es el foco. Decido utilizar mis recursos en aquello que soy bueno, no en cualquier cosa. Decido utilizar y poner cada recurso que tengo en aquello que soy verdaderamente bueno.
Porque aquel que no define el foco de su trabajo está condenado a dilapidar sus recursos, probando y probando y probando. Foco es centrarse en la fortaleza, en lo que yo sé hacer bien, en la identificación de ese recurso que me hace diferente. ¿Y cuál era el mío? La personalización. Mi recurso más importante, el recurso más importante de mi proyecto era la personalización. Idea, recursos, foco. Gran parte del proceso había funcionado. Y en ese momento, donde estábamos disfrutando probablemente de las mieles de este éxito temporal, porque el éxito es temporal, yo lo comparo mucho a un prado. Comparo mucho a un prado verde, donde vos caminás, pisás los pies, pones los pies en la tierra, sentís el aire fresco, mirás el cielo y todo es azul. Pero ¿qué pasa? Conforme vas avanzando en ese prado, sentís el pasto, sentís la brisa y seguís avanzando. ¡Qué gusto da disfrutar este momento de la empresa! Pero sin embargo, nos damos cuenta que en ese proceso, ese terreno se está empezando a poner pedregoso. Que ese terreno por donde estoy transitando se está empezando a poner puntiagudo. Y no solamente que ese prado se está convirtiendo en una pendiente. Y esto nos ha pasado a todos. A todos y cada uno de los empresarios que están acá, hemos sentido las dos cosas. El prado en nuestros pies y las piedras del terreno y esa pendiente cuando empieza a aparecer. Es en ese momento que me doy cuenta, sí, estos zapatos me están empezando a ampollar los pies. Si avanzo un poco más, ¿qué puede pasar? Probablemente este terreno se vuelva un poco más pedregoso, me cueste y este zapato se puede romper. Y es en ese momento en que sentimos ese terreno súper pedregoso, este riesgo de poder en cualquier momento cortarnos o perder el zapato, es en ese momento que nos sentamos a pensar y donde esa idea emocional del emprendedor, esta ilusión que nos llevó a hacer el primer proyecto, se transforma en una idea racional. Esta idea emocional se transforma en una idea racional. Y es ahí donde nace el empresario, en la adversidad. En ese momento el empresario tiene la capacidad de mirar sus zapatos y hacerse preguntas. ¿Cuánto más puedo avanzar con este zapato? ¿Cuánto más puedo avanzar? ¿Hasta dónde me puede llevar este zapato? Y en ese momento el empresario tiene la suficiente humildad o coherencia tal vez de decir: voy a parar, voy a retroceder y capaz que me vaya al primer punto que era la idea y empiezo a revisar cuáles de mis ideas anteriores han funcionado, cuáles de mis ideas necesitan un cambio. ¿Cuáles son mis zapatos? ¿Cuáles son mis recursos para iniciar este nuevo proceso, este nuevo camino del viaje? Y se da cuenta, no, necesito botas, necesito chamarra, necesito piloto.
porque tal vez me voy a encontrar con fango, y decide cambiar. Regresa al primer punto, regresa a la idea. Y una vez que decide regresar a la primera idea, no solo regresa a la primera idea, regresa a todos los otros pasos. Voy a cambiar la idea, voy a corregir la idea. ¿Y qué tiene que hacer? Estimar recursos. Y es prácticamente un ciclo que se repite en la vida del empresario. Avanzar también en el terreno pedregoso también es una posibilidad. Claro que sí. Me paro, reviso mis zapatos y estoy tanto en esa idea emocional de que sí, que lo voy a lograr, que lo voy a lograr, que lo voy a... Y decido avanzar. Decido hacerlo. Hasta donde dé. Vamos a ver lo que pasa. Y decido avanzar. Discúlpenme, ese no es un empresario. Ese es un aventurero. Ese es un improvisado. El empresario tiene la capacidad de que en los momentos difíciles tiene que parar y darle el suficiente tiempo a analizar sus ideas anteriores. Este es el ADN. Saber que me pude equivocar y saber que tengo que ir atrás y volver a chequear lo que hice. Y este es uno de los atributos que más me gusta, que es el perseverar. ¿Perseverar cómo? ¿En qué tengo que perseverar? Voy a perseverar, voy a seguir. No, tengo que perseverar en la idea. Porque este que decidió perseverar, está bien, dice, yo soy persistente, yo persevero. Pero perseverar en una mala idea es de tontos. Perseverar en una idea es mala idea, es de tontos. Habíamos transitado todos estos caminos, la idea, los recursos, el foco. Estábamos perseverando en las ideas que realmente nos parecían que eran buenas para nosotros. Y estábamos en un momento en donde teníamos un producto estrella. Este producto había pasado por todos los filtros. Era diferente, era eficiente, era rentable, por supuesto, ¿verdad? Era rentable. Y estábamos muy contentos con este producto. Respondía a todo lo que queríamos, nos definían, encima estaba resultando bien. Siguiendo un poco el desarrollo de la venta de este producto, nos habíamos dado cuenta que en un determinado momento, las ventas estaban disminuyendo considerablemente, porque en este rubro, a diferencia de la Big Pharma o la gigante industria farmacéutica, estamos hablando de millones, trillones, qué sé yo, en este rubro se manejan escalas muy pequeñas y por supuesto que te das cuenta muy rápido cuando algo se está dejando de vender. Como siempre, con el equipo que me ayuda a pensar, en ese momento nos reunimos y empezamos a hacer un intercambio de ideas, la famosa lluvia de ideas que puede estar pasando, el producto es bueno, el producto es genial, ¿qué está pasando? Y en el fondo, alguien levanta la mano y dice, señora, yo creo que si recuperamos los médicos que ya no nos están recetando ese producto, podemos aumentar la facturación. Y era obvio. Sí, esos médicos, claro, esto era lo que queríamos. Pero la pregunta es, ¿por qué estos médicos dejaron de recetarnos? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el punto? ¿Por qué dejamos de retirar? Y es ahí con ese equipo que decidimos trabajar, decidimos investigar, decidimos tocar puertas de médicos, poder hacer algún tipo de encuestas con pacientes y nos dimos cuenta de algo. La característica principal
principal de este producto y por su composición era que debería ser muy eficiente en la terapia. Era tanta la necesidad de que este medicamento sea muy eficiente en la terapia que el médico, a sabiendas de cómo funcionaba, le decía 20 días de tratamiento, 20 ml. 1 ml por día. Es lo que tienes que usar, para lograr la eficacia de este producto. Todo bien, teníamos un frasco espectacular, era un frasco calibrado, era una bomba que hacía ¡pum! Arrojaba 1 ml, volvimos a hacer la prueba, pesamos y no era esto. Entre otras muchísimas cosas que hicimos para chequear este problema. Y finalmente, después de varias entrevistas, nos dimos cuenta de una cosa. Este medicamento realmente para hacer efecto tenía que ser muy eficiente en su dosificación. ¿Y qué pasaba? Tal vez la persona que utilizaba, el paciente que utilizaba este medicamento, se acostaba, ya era la hora de dormir, agarraba la bomba, estaba viendo la tele, hacía clic y la gota, clic. Si se caía en el piso, se coloca acá y acá. En el piso, no, okay. Llegaba el día 17 y esta paciente ya no tenía la medicación. ¿Qué venía? Venía al laboratorio, obviamente como haríamos cualquiera. El médico me dijo 1 ml por día el día 17 y yo no tengo más ni 1 ml del medicamento. Y se iba antes al médico, por supuesto, pero los pacientes siempre hacen lo mismo. Doctora, me pusieron de menos, no me dieron todo, me falta, no me completaron. La bitácora no tiene fin. Detectado el problema. Detectado el problema. ¿Qué hicimos? Nos trasladamos a la idea, pusimos foco e identificamos cuál era el recurso más importante que debía tener este medicamento. ¿Cuál era el recurso innegociable? Podía ser lindo, podría ser feo, la bomba, no. Tenía un atributo demasiado importante que verdaderamente hacía el diferencial en el consumidor, que era la precisión en la dosificación. Este medicamento no se permitía errores en la dosificación. Y fue así, reconociendo ese atributo, no salir, no, vamos a cambiar reconociendo ese atributo, que nos pusimos a buscar un nuevo dispositivo que pudiera cumplir con ese requisito. No una paleta que, bueno, vamos a poner una paleta, dispara, no. Enfocados, poniéndole foco en el atributo más importante que tenía ese producto, que era la personalización, la precisión. Vimos con una empresa norteamericana, se llama Specialized, y esta empresa tenía desarrollado un dispositivo que se llama 112. Este dispositivo estaba directamente diseñado para este tipo de medicinas, en donde verdaderamente se necesita una precisión de dosis. Es más, el valor agregado o el lead corporativo de este producto era 1.12, máxima precisión a la hora de dosificar. Llegamos. Era esto lo que... No solamente eso. Cuando hicimos la primera importación de este frasco, nos quedamos aún más maravillados. Este frasco
tenía exactamente indicado la cantidad de ml que se usaba por día, estaban transparentes, estaba con rayitas. Si usabas bien te marcaba, si estaba mal te marcaba. Lo habíamos logrado. No solamente recuperamos nuestra facturación, la duplicamos obviamente, con un agregado que tal vez sobrepasa lo económico. Por supuesto que lo económico es importante, nadie dice que no, pero hay algo que sostiene la permanencia en el tiempo de un negocio y es la confianza. El médico empezó a confiar mucho más en este producto. Esto nos llevó a esta innovación. Como consecuencia de aplicar correctamente todas las herramientas anteriores. La idea, el recurso, el foco, qué estaba pasando, perseverar en solucionar este problema, porque también vale, o sea, ¿cuántos reclamos tengo? ¿Por qué le voy a dedicar tiempo a esto? Mirar al otro lado también, pero nosotros sabíamos que iba a ser ese paseo en el Prado, iba a ser momentáneo. Lo que hicimos fue anticiparnos a esto. Y quiero dejar muy en claro que muchas veces hablamos de la innovación. Y sobre todo a los jóvenes. En sus empresas tienen que innovar. ¿Qué es innovar? Me levanto un día frente a mi desayuno, me siento y empiezo a pensar, ¿qué se me ocurre? No. Vuelve el ciclo. Innovar es sencillamente tener el foco en tu fortaleza, en lo que sabes hacer bien, en las ideas que ya tuviste. Y en la medida que vuelvas a las ideas que ya tuviste, puedes chequear, esta idea está funcionando bien, esta idea está funcionando mal o menos mal. ¿Cuál de estas ideas tiene un potencial como para darle un empuje? Y es ahí donde nace la innovación. Es en ese momento, cuando estoy mirando qué estoy haciendo mal. Discúlpenme, pueden tomar los cursos de innovación que ustedes quieran, pero si no miran su casa en solo dos detalles, ¿qué hago bien y qué hago mal? No va a llegar la innovación. Y sin embargo, si sí miramos nuestra casa y sí identificamos lo que hago bien y lo que no hago tan bien, por defecto, por una cuestión orgánica, va a llegar la innovación. Por último, lo más importante, ¿cómo crecemos? En el 2013 aproximadamente, nos empezamos a dar cuenta de que estábamos llegando a nuestro techo. Para ese momento ya teníamos una sucursal con la que cubríamos la región de la Mambay. Había headquarter de esa región. Habíamos incorporado, fuimos los primeros en incorporar en nuestro rubro un call center, SAT, servicio de atención a distancia, y llegábamos a cualquier lugar. También fuimos los primeros en incorporar en nuestro rubro el servicio de delivery, y para esto tuvimos que hacer una serie de modificaciones en la caja de los delivery, porque los productos artesanales generalmente tienen la característica de que no tienen ningún conservante, ningún aditivo, y su fecha de vencimiento es muy pequeña. Compraste hoy, mañana tenés que usar. Entonces son muy sensibles a los cambios de temperatura y ese tipo de cosas. Adaptamos la caja, tomamos el desafío y empezamos a mandar los alimentos a donde sea, Pilar, Concepción. Y habíamos ganado gran parte del terreno, pero nos habíamos dado cuenta de una cosa. Estábamos llegando a nuestro techo.
Si bien es cierto, estábamos facturando, ni más ni menos estábamos dejando de ganar. Nos estábamos acercando peligrosamente a un patamar. Y fue en ese momento que empezamos a hacer el mismo ciclo. Idea, recursos, foco, perseverar. Y es ahí donde identificamos muchas cosas. Voy a la principal. Es ahí donde identificamos que por el génesis de nuestro negocio estábamos siendo esclavos de la economía de escala. ¿Qué significa esto? Yo compraba poco, la Big Pharma compraba mucho. La Big Pharma compraba 500 kilos, yo compraba 30 kilos. Por supuesto, ¿quién compraba más caro? Yo. Porque en materia prima, muchos de ustedes saben que funciona así. Compras mucho, compras mejor, compras poco y estás comprometiendo un poco el... Y nos estábamos convirtiendo en menos rentables. Era peligroso. Era urgente tomar una decisión ante esa realidad. ¿Y qué necesitábamos? ¿Qué necesitábamos? Gloria, no, pero ya vendimos, ya visitamos todo lo que podía haber. Total, este medicamento hasta ahí nomás luego puede llegar. Una serie de objeciones, que es lo que más nos gusta. Mejorar a partir de lo que no podemos hacer. Y esto es lo que sucedió. Tuvimos nuestra mesa de trabajo con la gente que me ayuda a pensar y llegamos a una conclusión. Necesitamos más gente, necesitamos más médicos, necesitamos más pacientes, necesitamos un nuevo mercado. Y es ahí donde decidimos, y también después de un largo proceso de análisis, que podría ser otra charla, otra presentación, nos decantamos por Bolivia. Algunas de las características que tenía el mercado boliviano: primero, tenía gente en sus dos ciudades más importantes. Santa Cruz de la Sierra tenía en ese momento 1.900.000 habitantes, actualmente tiene casi 3, por toda la migración que recibe de las otras ciudades. Santa Cruz de la Sierra, que es un pueblo económico, tiene más gente, casi 3 millones de habitantes. Yo me peleaba en Paraguay por 1.500, por 1.500.000 habitantes entre la capital y la región metropolitana. Y La Paz tenía misma cantidad de habitantes, 2.400.000, 2.400.000, 3 millones de habitantes. Revisamos la legislación, revisamos todo lo legal en relación a constitución de sociedad. De hecho, yo soy residente boliviana permanente, soy representante legal de mi compañía en Bolivia, y tomamos la decisión. Hicimos aproximadamente 4 o 5 viajes inicialmente a Santa Cruz de la Sierra. En ese momento notamos una cosa: Santa Cruz de la Sierra, si bien no era un mercado tan desarrollado en nuestro saber hacer, tenía casi 40 farmacias iguales a la nuestra. 40. En Paraguay en esa época creo que había 10 y ya estaba contracturado. Obviamente dije, yo me venía a meter acá, y a los pocos meses o al tiempo o al año volver a pasar por la misma situación de contractura. Pero las condiciones de este mercado me gustan, y es ahí donde hicimos un viaje a La Paz. Si ustedes se ubican geográficamente en la ciudad de La Paz, mi analogía de la montaña era espectacular, porque cuando llegas a la ciudad de La Paz, nada más y nada menos tenés que cruzar el sistema de la cordillera de los Andes. Y como dato anecdótico, y no hace mucho tiempo, un amigo me dijo: Gloria, pero ¿por qué o para qué te fuiste a
Santa Cruz de La Paz. Y digo, no, lo que pasa es que era un mercado. Pero no, era una señal de alerta que ni siquiera los cruceños querían ir a abrir este negocio en La Paz. Cuando nos fuimos a La Paz, nuestro negocio, nuestra realidad de negocios, era que habían 6 farmacias. Por supuesto que cruzar el sistema de la cordillera de los Andes no iba a ser fácil, pero teníamos más chance de ser exitosos ahí. Y tomamos la decisión. Y lejos de llegar con las ínfulas del conquistador y poner nuestra bandera, y hemos llegado con todo nuestro know-how, no solamente nos encontramos con la dificultad de la altura, que en varias ocasiones incluso nos jugó malas pasadas. Ustedes, o para que alguno de ustedes haya vivido el mal de altura, no es fácil. A veces hasta parece que te sentís como morir. Y era arrancar con una nueva idea. Y es en ese momento donde como empresaria necesariamente me tengo que despojar de este rol. La CEO, que ya tenía consolidado su emprendimiento, que ya tenía tal vez un espacio ganado en el mercado, volvía a ser una emprendedora. Volvía a comenzar de cero. Pero les digo una cosa, realmente comenzábamos sin miedo. Esta vez comenzábamos sin miedo, porque sabíamos que teníamos la fórmula, la idea, los recursos, el foco, perseverar, innovar y finalmente lograr lo que necesitábamos, que era escalabilidad. Necesitábamos vender más. Nuestro paso por La Paz tiene 1.000.000 de anécdotas. Es imposible tocarlas todas. Resalto alguna de ellas. La idiosincrasia del médico era diferente, la idiosincrasia del colaborador era diferente, las fórmulas se comportaban diferente. Las fórmulas no tenían la misma estabilidad que en Asunción, lo que hizo que trasladáramos nuestro equipo técnico para corregir recursos técnicos y recursos humanos. Pasado 3 años y con la gimnasia ya ganada en La Paz, y como dicen muchos, si lo lograste en La Paz puedes lograrlo en cualquier lugar, nos fuimos a Santa Cruz. Si bien la idiosincrasia también es muy diferente, fue más fácil. Teníamos más gimnasia para hacer esto. Hoy día creemos con mi equipo que tal vez tengamos la gimnasia de tomar este desafío en cualquier otro país de la región. Finalmente, algunas consideraciones finales. Algunas consideraciones finales que son mías, que para mí son muy importantes en la vida del empresario y son muy importantes en la vida del emprendedor que está trabajando por encontrar ese ADN de empresario. Estas han sido cosas que me han servido a mí. Y uno de ellos es la inmediatez. No tomar atajos. No me puedo apurar. Y cuando digo no me puedo apurar, podemos irnos de lo más complejo, en el sentido de que tengo que tener una capacidad analítica, tengo que hacer estudios del mercado, tengo que tener un equipo, tengo que saber lo que hago, y si no sé bien lo que quiero hacer, tengo que saber contratar a la gente que sí sabe. Pero el no tomar atajos significa no apresurarse. No necesito tener la camioneta del año en mi primer año de trabajo. No necesito hacer viajes descontrolados en mi primer año de trabajo. Les aseguro que sin tomar atajos van
a llegar. Va a llegar ese momento en donde el prado se va a prolongar un poco más. Les aseguro que en algún momento se va a volver pedregoso. Pero habrán más espacios de mesetas. Habrán más espacios de prado para disfrutar de los logros sin tomar atajos. Tienen que pagar el precio. Tal vez para aquí es imposible determinar todos los precios que yo he pagado para estar aquí y tener el privilegio de hablar con ustedes. Es imposible. Pero mi sana y sincera recomendación es: no tomen atajos, hay que pagar el precio. El innovador no tiene miedo a cambiar su manera de pensar. ¿Se acuerdan de la analogía? Estaba subiendo la... No, me voy a quedar acá. Mis zapatos, estos zapatos no me sirven, pero nos vamos a trazar y tenemos que... No, yo sé, el empresario tiene esa capacidad predictiva de como aquel que se va a la batalla y sabe cuál es el terreno, sabe con lo que se puede enfrentar. No tengamos miedo de cambiar nuestra forma de pensar. Lo que sirve ahora es normal que no sirva después. No estamos perdiendo, no hemos fracasado, es normal que no sirva. Y llega un momento que para el empresario ya no es solamente este producto que estoy vendiendo o servicio. Es un proceso de información y retroalimentación permanente para garantizar la subsistencia del negocio. Idea, recursos, foco, perseverar y como consecuencia de eso, innovar. Y por supuesto, he mencionado en varias partes de esta presentación, trabajo en equipo. ¿Quiénes son las personas que piensan conmigo? ¿Quiénes son las personas que sienten la organización igual que yo? ¿Quiénes son las personas que me van a aportar ideas? La selección del equipo no es menos importante. Tiene que haber realmente una sintonía entre los objetivos empresariales y los objetivos personales de tu colaborador. Repito, necesariamente tiene que haber una sintonía entre las expectativas empresariales y las expectativas personales de ese colaborador. ¿Qué le ofrezco? ¿Cuál es mi plan de carrera? ¿Qué es lo que él va a aprender conmigo? Nuestros colaboradores son nuestros aliados, tal vez los más importantes en este proceso. Trabajo en equipo y este equipo es el que nos va a ayudar a repensar, rechequear y revisar siempre una idea. Este equipo es quien me va a ayudar a innovar. Creo que viene a la mesa. Se perdió la señal del GPS. Tengo muchas frases que me definen, un montón. Muchas frases que han definido mi momento empresarial en varias. Dice, esta es mi frase, con esto me quedo. Pero hoy, en honor al público mayoritariamente joven que tenemos, escogí una mía. Una frase personal que me define realmente. Y dice así: todos los empresarios somos emprendedores en el momento en que decidimos avanzar en una nueva idea. No importa el contexto, no importa si es una idea grande, si es una idea pequeña, todos nos volvemos
un poco emprendedores cada vez que avanzamos en una nueva idea. Y con esto me despido. Realmente ha sido un privilegio compartir con ustedes. Yo realmente pienso y agradezco al Global MBA por esta invitación. Agradezco poder compartir ustedes que yo creo de corazón que ustedes son el futuro del empresariado paraguayo. ¿Y por qué no el futuro empresarial, el futuro internacional? Espero encontrarme con ustedes en el Consejo de Mentoría del Global MBA de la Universidad Americana para que podamos seguir hablando de estos conceptos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Y si tenés algún tiempito, queríamos consultar si el público tiene alguna pregunta que quiera realizar a Gloria, así le acercamos el micrófono. La verdad que no tuvimos tiempo de interactuar aún con el público, entonces queremos darle esta oportunidad a Gloria también y a todos los presentes. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, que quiera preguntar a Gloria cómo es volver a empezar de cero? Imposible que no tengan dudas, así que imagínense. Creo que están un poco... Ayúdame, Gloria, a ver, por ahí nos ayuda. Hay una, me encanta. Si nos acercan el micrófono, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Me gustaría resumir tu presentación en una sola palabra, que es brillante, de verdad. Muchísimas gracias. Aplauso por la palabra. Mi pregunta es, ¿cuál fue o crees que pudo haber sido uno de los más grandes errores que cometiste con tu equipo de trabajo y que no recomendaría a nadie? Eso fue. Sí, muy buena pregunta. El mayor error, tal vez, es haber tomado decisiones sin haber pasado por este filtro, de analizar la idea, de concentrarme en el foco, de estimar recursos. ¿Por qué? Al no tener foco y no respetar nuestros pasos, perdimos la estrategia, nos desviamos del objetivo. Y créanme una cosa, aquel que no tiene foco tiene dos chances. La primera es dilapidar sus recursos y la segunda es que aquel que no tiene una estrategia está condenado a hacer cualquier cosa. Está condenado a hacer cualquier cosa. Creo que todos los errores que hemos cometido, que han sido muchos, podemos tener una presentación de errores que hemos cometido en este proceso, pero todos ellos han sido producto de no haber seguido nuestros pasos. ¿Está bien? ¿Te sirvió? Idea, recursos, foco, perseverar, y como consecuencia de la aplicación de todo esto, innovamos. La innovación va a salir solita. Buenísimo, Gloria. ¿Alguien más? Allá hay una mano levantada. Sí, me pega un poco la luz, me cuesta verle a las personas. En el fondo, como no todos tenemos la oportunidad de asistir al MBA, vamos a aprovechar este momento, Gloria. No tienen ahora, pero tienen después. Así claro. Que está también ahí el balcón del Global MBA, así que es una excelente oportunidad de ir a informarte un poco más. Buenas, yo tengo una consulta. Sería, ¿cómo hicieron ustedes hacer un producto innovador para llegar a su nicho de mercado de manera exitosa? ¿Qué estrategia utilizaron para llegar a la gente con lo que estaban ofreciendo?
Bueno, nuestro negocio tiene una característica. Si vamos un poco a lo básico, es que quién es tu público, quién es tu cliente. Nuestro negocio es B2B, es directamente con el médico. Nosotros no vendemos nada al cliente final. Después estamos desarrollando un proyecto de retail, una nueva división que se llama PharmaArte Nutrition. Tenemos 5 productos ya y este va a ser nuestro primer ensayo para la cadena retail para empezar a tener contacto con el público. Realmente yo no puedo vender ni una sola fórmula a nadie que no tenga una receta o que no haya pasado por el juicio médico. Entonces mi trabajo fundamental es en el médico. Y en algún momento de nuestro trabajo fuimos cambiando nuestro agregado de valor, por decirlo, nuestra propuesta de valor, y pasamos de ser farmacia de preparados magistrales a homeopáticas, después sí que era solamente fórmulas magistrales, y un día en ese proceso que mencionas, llegamos a una conclusión y cambiamos otra vez y decía laboratorio de soluciones terapéuticas, porque al final era lo que hacíamos, era eso, generar soluciones a la terapia del médico. Y para resumir la respuesta, es el médico el que me guía, es el médico, o sea, yo no tengo la posibilidad de llegar a decir, acá hay una nueva droga, usa. Es decir, ¿cómo voy a usar una nueva molécula que vos me estás basada en qué? Y es el médico quien va a los seminarios, que llega y me dice, Gloria, necesito esta molécula. ¿Por qué necesito esta molécula? Porque esta molécula en la Big Pharma hay solamente una dosis. Y yo necesito variar las dosis, necesito subir, bajar por el periodo de entrenamiento, por el periodo de terapia, yo necesito Entonces, esta respuesta se basa mucho en la identificación de las necesidades del médico, en una permanente anamnesis, en una permanente entrevista para poder evaluar. Yo no puedo generar nichos del mercado, los mercados se generan solos. Los mercados se generan solo a partir de lo que me dice el médico, traigo la molécula, hago el medicamento cura, porque esto es lo más importante, el medicamento hace, y el nicho se va generando solo. Me parece que quedó claro lo que habían consultado. ¿Hay otra pregunta? Esta se queda la última pregunta por el momento, así que agradecemos también el tiempo de Gloria. Hola. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás? Te saluda Sofía Silvia de Ecocírculo. La verdad, brillante tu presentación. Y como emprendedora tengo una consulta. ¿Cómo haces para parar la pelota cuando todo es inmediato? O sea, vos tenés que seguir produciendo, tenés que seguir vendiendo y sin embargo tenés que parar la pelota a repensar toda esa estrategia que estuviste mencionando. Es que parar la pelota es justamente eso. Parar la pelota es justamente eso. Volver a centrarme en lo que soy bueno. Me tengo que centrar en lo que soy verdaderamente bueno y a partir de ahí, como les di el ejemplo, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo, tortas, un mercado hiper contracturado. No, pero tengo que seguir vendiendo tortas, y de repente porque tengo que seguir vendiendo tortas, digo, no hay tortas de frutos del dragón en Paraguay. ¿Saben lo que es el fruto del dragón? No tiene gusto a nada. Entonces, voy a vender porque necesito tener un diferencial, necesito vender. No, ¿cuál era tu mejor torta? Es inmediato, ¿cuál era tu mejor torta? Pararte en el pie del emprendedor que sabes que si avanzas en el terreno pedregoso te vas a hundir. Pararte en el terreno pedregoso y decir, ¿en qué soy buena? En tortas de chocolate. En tortas de chocolate. ¿Y qué más? ¿Qué más puede tener mi torta de chocolate? Puede ser torta de chocolate con frutilla, torta de chocolate con champán. Estoy haciendo ejemplos muy básicos para poder ejemplificar. Es quedarte en ese momento. Adelantarte a cualquier cosa o apurarte va a ser tomar una política de inmediatez. Y si bien el mundo te enseña que todo es inmediato, en los negocios no todo funciona de inmediato. El empresario necesita parar, necesita chequear, necesita revisar, y cuando se toma el tiempo de ese proceso
eso te aseguro que la innovación va a llegar. Gloria, muchísimas gracias. Gracias.